Estoy enfocado. ¿Qué tal, ratillas del laboratorio? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Observatorio de Booktube. Hoy les traigo la segunda parte de los podcasts favoritos. En la primera parte hablé de los podcasts narrativos que más me gustan, de no ficción, aunque se coló por ahí alguno de ficción. Y ahora voy a concentrarme en podcasts que tienen que ver con entrevistas y música. Me gusta mucho escuchar a la gente hablar. Como periodista me interesa cómo hacer que la gente cuente cosas interesantes sobre sí misma sin que se sienta intimidada. En ese sentido, el máster de los másters es Marc Maron, que tiene el podcast WTF, What the Fuck. Es un podcast que publica 2 episodios a la semana, o sea, es muy constante y muy prolífico, con cómicos, directores de cine, actores, músicos y demás cosas, ¿no? Marc Maron tiene una forma muy peculiar de entrevistar, muy suelta, que me gusta muchísimo. Y es el podcast que más escucho y es el podcast que más me gusta, con mucho. Podría hacer un video exclusivamente sobre Marc Maron como entrevistador. Quizá algún día lo haga. Los que más me gustaron de este año, Gus Van Sant, Joan Jett, Kurt Weill, John Cleese y Eric Idle de los Monty Python, Roger Daltrey, vocalista de The Who, Jeff Tweedy de Wilco, Don Was, bajista y productor de los Stones y de Keith Richards, Nick Nolte, Greta Gerwig, James Franco. Es un podcast increíble. Mi favorito probablemente de todos los tiempos de What the Fuck, lo pongo aquí nada más para que quede constancia, es la entrevista con Steve Albini, el legendario productor de bandas como Pixies o The Breeders, y que también es músico y tiene sus propias bandas. Es el punk en estado puro. Steve Albini, la mejor entrevista. En segundo lugar, otro podcast de entrevistas que se llama La Polola. Es chileno y es un par de moneras o de dibujantes chilenas que hacen este podcast de conversación también suelto, lo graban con un iPhone, se oye los ruidos. Es lo contrario a What the Fuck en términos de producción, ¿no? What the Fuck es muy cuidado, esto es una cosa autogestiva, punk, con ruido, muy espontánea y sumamente divertida. Y entrevista constantemente a dibujantes, a ilustradores, a comiqueros, del mundo de la historieta en América Latina. Genial, ¿no? Y me encanta escuchar el acento chileno, es un asunto increíble. Recomiendo algunos episodios que me han gustado mucho: entrevista a Liniers, entrevista a Power Paola, y recientemente en La Fil publicaron otro episodio donde salen mis amigas Tania Ochoa y Liceis. En tercer lugar, quiero hablarles de el podcast de Craig Moth, que es un pensador, ensayista, diseñador de libros, amante de los libros físicos, que yo he seguido desde hace tiempo en su blog y en algunas conferencias. Es una persona sumamente interesante para pensar en los libros y en sus posibilidades, y ha abierto un podcast sobre los libros, sobre el arte de hacer libros, que se llama On Margins. Tiene poquitos episodios, apenas 6, y no tiene un compromiso a publicar así como obligadamente, sino como cuando él quiera, ¿no? Y quiero recomendar particularmente una entrevista que le hizo a Elena Favilli, espero que esté bien pronunciado, que es una de las 2 creadoras del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que también es un librazo. Se lo he leído a mis hijos este año y está chidísimo. En este episodio cuenta un poco cómo la historia de esta par de creadoras, no me acuerdo cómo se llama su socia, Francesca Cavallo, que tienen una cosa que se llama Timbuktu Labs, ¿no? Entonces ellos vivían en San Francisco y estaban probando distintas cosas hasta que decidieron que hacer un libro con crowdfunding era el modo de hacerlo, ¿no? Y en fin, es un episodio interesantísimo, y ya verán, hay otro episodio con Kevin Kelly, que es también un pensador, ensayista, fue editor de la revista Wired y es fotógrafo, y hizo un libro sobre sus fotografías de Asia en los 70s, paseó por Asia y tomó fotos y lo publicó en Taschen. En fin, es un podcast sobre el amor a los libros y el amor a hacer libros, y a mí me produce unas ganas enormes de pensar en nuevas formas de producir libros. Me encantaría pensar en ese tipo de cosas.
Y es algo que también está presente en mi investigación sobre BookTube. Y entramos ya al terreno de la música. En primer lugar, para vincularlo con otro, yo quiero recomendar probablemente el primer podcast que he seguido desde hace muchos años, que es el podcast All Songs Considered de la National Public Radio de Estados Unidos, que publica mucha música buena, sobre todo de lo que se podría llamar independiente en Estados Unidos. Bob Boilen y Robin Hilton y Stephen Thompson, y un tiempo estuvo Carrie Brownstein. Es un podcast muy divertido, están constantemente poniendo cosas nuevas, tienen muy buen humor, maravilla. Y como ejemplo, la entrevista que le hace Bob Boilen, el creador, a Robbie Robertson, uno de los miembros fundadores de The Band. The Band. The Band. Es una maravilla cómo consigue que Robbie Robertson cuente cómo se grabó uno de los discos fundamentales del rock contemporáneo, que es Music from the Big Pink. Hablan de las técnicas de grabación, de la música, de cómo ensayaban, de la influencia que tuvo haber trabajado con Bob Dylan como su banda de apoyo. En fin, es una entrevista increíble que me gusta mucho, como todo lo que hace National Public Radio y particularmente como todo lo que hace All Songs Considered. Otro gran podcast de música que publica periódicamente podcasts cortitos es Song Exploder, de la red Radiotopia o Radiotopia. Song Exploder es un podcast que funciona con una premisa muy sencilla. Se trata de invitar a un compositor, un artista, a que cuente cómo compuso y grabó una canción, y mientras va contando eso, se va desmenuzando en audio cada uno de estos canales. Entonces tú puedes oír, por ejemplo, cuando está hablando de cómo metí tal guitarra, oye esta guitarra, ¿no? Cuando la batería la puse de tal modo. En fin, te da una perspectiva alucinante sobre cómo se construye una canción, una canción grabada. Es una maravilla de podcast. Sería difícil para mí escoger un episodio, pero probablemente, como soy un noventero irredento, tendría que decir que me quedo con el episodio de Liz Phair. La canción se llama The Divorce Song. Y finalmente el gran podcast de Omar Morales, también en la plataforma Así Como Suena, que se llama Ruleta Rusa. Es un podcast de novedades musicales, muy buena música, muy buen jazz, muy buen rock, cosas muy buenas de electrónica. Miren que a mí a veces no me gusta. Narrado con sobriedad, con estilo, y vámonos. Para estar al tiro con cosas de muy buena factura, les recomiendo mucho Ruleta Rusa. 6 canciones cada episodio. En fin, si les gustó este episodio pueden ver el anterior, que también estuvo bien, o el de hace un año. Recomiéndenme podcasts que les gusten, cosas chidas, cosas buenas, que les llamen la atención. Y bueno, nos seguimos viendo. Chao.